Muy buenas tardes, amigos del Instituto Bartolomé de las Casas. Estamos nuevamente aquí transmitiendo una entrevista en el marco del Sínodo Panamazónico. En esta ocasión vamos a presentar, está con nosotros Juan Carlos Ruiz. Él es abogado del Instituto de Defensa Legal y encargado del área legal con respecto a los pueblos indígenas. Hablaremos en torno a un tema muy sensible que ha cobrado relevancia en estos últimos días, sobre el tema de la hidrovía amazónica. Juan Carlos, si nos podrías contar un poco en contexto qué se entiende o qué es esto de la hidrovía amazónica. A ver, el proyecto de hidrovía amazónica es un proyecto del Estado, es un proyecto de infraestructura pública. Lo que busca es dragar los principales ríos amazónicos, Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de facilitar el paso de embarcaciones de gran calado. En concreto, la idea es que Brasil pueda poner sus productos en el Pacífico, ¿no? Entonces la idea es que se draguen zonas que el Estado llama malos pasos para que puedan ir barcos grandes, y se prevé la construcción de una infraestructura, ¿no es cierto?, de radar, monitoreo, que pueda ayudar a la navegación, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que este proyecto genera impactos sustantivos, no solo al medio ambiente, sino sobre todo a la vida de los pueblos indígenas. Porque en esos ríos viven muchos pueblos indígenas, por ponerte un nombre, el pueblo Pucama, un pueblo que vive de los ríos, vive sobre todo en el Bajo Marañón, ¿no? Entonces son pueblos que su alimentación es en base al pescado, ¿no es cierto? Toman el agua de los ríos. Entonces el 80% de las proteínas las sacan de los peces. Entonces el temor es que una alteración del ecosistema de estos ríos pueda tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, en atención a eso es que se preparó una demanda de amparo que se presentó en 2013 contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La presentó ACODECOSPA, que es una organización de pueblo Pucama, con el apoyo del Vicariato de Iquitos, la parroquia Santa Rita de Castilla, y IDL, ¿no? Esta demanda se gana en el 2014, se logra que el juez de Nauta emite una sentencia que ordena suspender el proyecto hasta que no se consulte. En 2014 sale esa sentencia, se apela, y el año siguiente, 2015, la Sala Civil de la Corte de Justicia de Loreto confirma la sentencia, y el Estado, pues, concretamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, luego de una inicial resistencia, realiza el proceso de consulta previa. ¿Y cuál es la situación actual de este proceso? A ver, cuando se hizo la consulta, recién estábamos en las etapas iniciales. Dentro de la estructura de los proyectos de inversión pública, el EIA se hace al final. Entonces, este EIA fue básicamente para intentar meter en el contrato de licitación algunos temas que consideramos importantes. Pero ¿cuál fue el problema de esta consulta? Que no se había hecho el EIA. ¿Por qué es importante el EIA? Porque ahí se van a conocer los impactos de este proyecto en el ambiente, en el medio ambiente, y sobre todo aquellos impactos que podían afectar a los pueblos indígenas. Entonces, lo que quedó claro, la consulta se hizo, hubo un diálogo, se explicó el proyecto a los pueblos indígenas. Cuando se haga el EIA, los pueblos evaluarán qué tanto les impacta, y dependiendo de esa evaluación se podrá volver a exigir que se consulte el proyecto, ¿no? En estos momentos se está iniciando la elaboración del EIA, ¿cierto? Pero no se está haciendo, no se prevé consultarlo, se están haciendo sin respetar los estándares internacionales que existen en materia de pueblos indígenas. Por eso es que hay una preocupación, pero sobre todo no hay certeza científica sobre los impactos de este proyecto. Por ejemplo, los sedimentos son un elemento clave en los ríos. Los sedimentos son los que dan de comer a toda una cadena trófica, ¿cierto? Los sedimentos son los que fertilizan las orillas y en la época decreciente, y ahí se hace agricultura estacional. Los sedimentos son la vida de los ríos, ¿no? Entonces, no se tiene certeza científica de cómo va a impactar este dragado en los sedimentos, por ejemplo. El temor es que esto afecte la pesca,
De la pesca viven los pueblos indígenas, sobre todo los Pucama. Entonces, como no hay certeza, no hay mucha información objetiva sobre eso, es que hay un temor fundado de los pueblos indígenas, hay un temor, hay un miedo. Por eso es que se está exigiendo que se consulte el estudio de impacto. ¿Y cómo evalúas el rol que están desempeñando la Iglesia en favor de los pueblos amazónicos en esta zona, ¿no? Frente a este proyecto de hidrovía? Yo trabajo en IDELE. Nosotros cuando fuimos atendimos a un pedido de la parroquia Santa Rita de Castilla, del vicariato de Iquitos, que depende del obispado, y a un pedido del Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto? Atendimos a ese pedido y fue bien interesante porque es la iglesia que acompañaba a las comunidades pucamas la que nos dice: nadie está mirando no solo el impacto ambiental, sino el impacto que el impacto de este proyecto en la cosmovisión pucama. Entonces, dentro de la cosmovisión pucama, los ríos son centrales. Los ríos no son, como decía el Estado, un hueco con agua. Los ríos son lo que le da vida al pueblo pucama. La pesca, por ejemplo, es muy importante para ellos. Toda la actividad agrícola se da en torno a las cochas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el río es clave. Y lo que nos expresaban ellos era que, a pesar del impacto que esto puede generar, nadie lo tomaba en cuenta, y que era importante el proceso de consulta para poner en evidencia ese conjunto de impactos que un proyecto como este generaba en el mundo pucama, en la cosmovisión pucama, ¿no? Entonces, la demanda se realizó no solo a pedido de la iglesia, sino la construcción de la demanda fue un proceso con la iglesia. Se litigó todo eso y fue básicamente un acompañamiento pastoral lo que marcó ese proceso, ¿no es cierto? La iglesia ahí, la parroquia Santa Rita de Castilla, el vicariato de Iquitos, de alguna manera no es que hablaron en nombre de, sino nos pidieron apoyo a IDELE para reflexionar, y fruto de esa reflexión es que se construye la demanda. Y a lo largo de todo el litigio de la demanda, los pueblos pucamas fueron el personaje central. Y para este octubre está proyectado la realización de un sínodo, el sínodo panamazónico, ¿no? Donde la centralidad es la Amazonía, es toda esta región, y también las problemáticas que, digamos, se ciernen sobre este espacio. Hidrovía amazónica es una de las problemáticas que también afecta a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el documento preparatorio del Papa Francisco con respecto al sínodo, habla, ¿no?, digamos, de los nuevos colonialismos, de cómo la Amazonía es una tierra disputada desde varios frentes. ¿Qué opinión te merece, ¿no?, digamos, que se haya proyectado un sínodo y también donde la iglesia tome acciones, como en este caso los sacerdotes en Santa Rita de Castilla, por ejemplo? Santa Rita de Castilla. Mira, yo creo que la iglesia tiene una palabra acá. Yo creo que es muy importante un acompañamiento a las comunidades. Es importante que la iglesia reflexione. Ya, la voz de la iglesia para mí es una voz ética, para los creyentes y no creyentes. O sea, el aporte de la iglesia, yo creo que tiene un papel de su identidad más profética, y yo creo que tiene una capacidad de interpelación ética a estas políticas, y tiene una capacidad de acompañamiento. Entonces, lo del sínodo me parece una estupenda idea. Yo creo que hace falta una reflexión teológica de lo que plantea, digamos, la afectación al medio ambiente y del tema de la interculturalidad. Yo creo que la iglesia tiene que reflexionar sobre eso, y tiene que hacerlo junto con la gente, ¿no es cierto? Porque yo creo que ahí es muy importante, ¿no es cierto?, afirmar la vida, afirmar el derecho a la identidad de los pueblos, afirmar la protección de esta casa común, ¿no? Yo creo que ahí la voz de la iglesia se echa de menos, ¿no es cierto? Yo creo que este sínodo de alguna manera intenta, digamos, levantar la voz de la iglesia, una voz que, digamos, de alguna manera no tiene, digamos, reemplazo, ¿no? Yo creo que este sínodo es muy pertinente. Hay un boom extractivo, hay un boom de actividades extractivas, pero también hay un boom de proyectos de infraestructura que tienen un impacto. Solo por darte un ejemplo: hidrovías.
derrames de petróleo, el proyecto de línea de transmisión eléctrica en Moyobamba, Iquitos. Se planea hacer una carretera en Saramiriza, ¿no es cierto? El oleoducto no tiene mantenimiento. Si tú miras en conjunto, no de forma aislada, sino los efectos acumulados que todos estos proyectos generan, es preocupante. O sea, si no hacemos algo, van a destrozar la Amazonía. Hay una codicia extractiva increíble, ¿no? Todavía hay una concepción de la Amazonía como un territorio deshabitado, como una especie de despensa a la cual hay que sacar y nadie cuida. Tú miras nomás el tema de los derrames de petróleo. Mira, un derrame de petróleo significa para la comunidad de Cucama tomar agua contaminada, comer peces contaminados, bañarse en agua contaminada. Pero no solo eso, en Cucama se dedican a la pesca. Si tú contaminas, ya nadie le compra ese pescado. O sea, es una tragedia, es una tragedia. Creo que la iglesia tiene ahí una voz que una voz de denuncia de todo aquello que implica negar la vida, afectar la dignidad, pero creo que también tiene una voz que decir todo lo que puede significar el anuncio de algo distinto, el anuncio de la vida. Yo creo que ahí la iglesia tiene un papel que se echa de menos en muchos lugares el papel de la iglesia, ¿no? Creo que este sínodo en esa línea puede y debe ser un momento de reflexión colectiva sobre de qué manera la práctica de Jesús de alguna manera ilumina o plantea perspectiva, ¿no es cierto? Yo creo que es un papel muy importante. Insisto, no solamente es una voz confesional, sino yo creo que, eso tengo muy claro, el aporte de la iglesia va desde su labor de interpelación ética. Ese punto es bastante interesante, ¿no? Porque interpelación ética no solamente para cristianos, sino también para no cristianos. ¿Cómo digamos, podemos sumarnos, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos más a la realidad de la Amazonía? ¿Cómo desde nuestras comunidades, nuestros espacios, y a veces estamos bastante lejos, ¿no? Digamos, geográficamente, cómo podemos acercarnos más al tema amazónico, que es la preocupación, digamos, de la iglesia? Mira, yo creo que la Amazonía está en peligro. Yo creo que es importante, en primer lugar, un acompañamiento, insertarse en procesos. Yo con toda la sinceridad, la gente va, se toma una foto y se va, hace un par de cosas y se va. Creo que hay un desafío de acompañar procesos, ¿ya? Caminar con ellos. Segunda cosa, no se trata de hablar en nombre de ellos, sino de contribuir y hacer esfuerzos para que ellos hablen por nosotros, ¿no? Tercero, creo que hace falta una reflexión teológica de qué plantea el Evangelio en términos de defensa de los pueblos indígenas, en términos de defensa del medio ambiente. Toda vez que, por ejemplo, si tú afectas el medio ambiente, pones en peligro no solo los derechos, sino la dignidad de estas personas. Yo creo que también creo que hay un desafío del trabajo de laicos, ¿no es cierto? Yo conozco muchos agentes pastorales, pero el agente pastoral económico ha sido la persona clave en sostener el proceso, no solo judicial, sino por eso me refiero a todo este esfuerzo colectivo en el tiempo, sostenido en el tiempo, de denunciar la contaminación, de denunciar digamos, este esfuerzo de, ocultamiento, todo este esfuerzo en levantar la voz, reflexionar colectivamente cómo se afectan los derechos, ¿no? El agente pastoral, César Mozombite, por ejemplo, que es el agente pastoral, ha sido el que ha sostenido todo ese proceso. Ya ha sido clave, un tipo muy respetado. Yo creo que cuando yo vi eso, también estoy pensando en esos laicos, creo que tienen un papel de animación, de acompañamiento, de sostener procesos, ¿no? De dar testimonio, de levantar la voz, de siempre estar cumpliendo esa función más de interpelación. Creo que la labor de la iglesia es muy importante, ¿no? Muy bien, Carlos, muy gracias por esta entrevista con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y también por compartir desde la experiencia, digamos, de tu trabajo como abogado en, digamos, la defensa de los pueblos indígenas de la Amazonía. Muy agradecidos a todos nuestros que nos han visto por este canal.
Les agradecemos. Nuevamente estaremos transmitiendo otro de nuestros programas en el marco del Sínodo Panamazónico.